Jesucristo es la suprema revelación de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y su gracia nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana día a día, fortaleciéndonos y capacitándonos. Sin la gracia, el cristianismo no es nada. Bienvenido, arrancamos con este estudio acerca de la gracia de Dios. Ponte cómodo, deja tu saludo, dinos desde dónde estás conectado, toma tu café, tu taza, tu té, lo que quieras y acompáñanos. Antes de introducirnos en el estudio, recomendaros simplemente un libro de referencia o de lectura. Es este que tengo por aquí, a ver que se vea bien, La gracia de Dios. El autor es Charles C. Reedy y bueno, una persona muy formada, y es un librito finito, no es muy amplio, no tiene muchas páginas, pero está muy bien, así que os lo recomiendo. Charles C. Reedy, La gracia de Dios, como un libro de referencia sobre este tema, cortito pero muy bueno. Sin la gracia, el cristianismo no es nada. La Biblia es el libro, la escritura acerca de la gracia de Dios. Y la verdad que en la escritura los conceptos como gracia, regalo, don, favor inmerecido siempre van juntos, van muy ligados, están estrechamente vinculados. Y esto es una afirmación acerca de que en Jesucristo se revela de manera suprema, plena y perfecta esa gracia, ese favor, ese don, ese regalo, esa buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Y esto es algo que no solamente aparece en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento aparece. Y no podemos ser exhaustivos, pero por favor, dejarme que pueda lanzar dos palabras que ya en el Antiguo, entendiendo el Antiguo como el Nuevo, pero todavía velado, encubierto, que tenemos que descubrir, y entendiendo obviamente el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento que ya ha sido revelado, ya ha sido explicado, ya ha sido aclarado a través de la luz de la persona y de la obra de Cristo. Pero fijaros, aunque en el Nuevo Testamento la gracia de Dios se revela de manera perfecta, y hoy vamos a ver 5 destellos, aristas, glorias, si quieres, acerca de la gracia de Dios, ya en el Antiguo Testamento aparece. Y fijaros, hay dos palabras. La primera es Chen, C-H-E-N. De ahí obtenemos la palabra o los nombres, por ejemplo, como Ananías, Anán, incluso la palabra Ana, que todas hacen referencia a esa gracia de Dios. La palabra Chen en hebreo, y de hecho el verbo es chanán, tiene que ver con inclinarse, tiene que ver con encorvarse, para hacer algún tipo de favor, para mostrar algún tipo de benevolencia. Tiene que ver con esa actitud de condescendencia de un superior sobre un inferior, sobre alguien que viene rogando, alguien que viene suplicando. Bueno, pues esta persona que tiene esa posición, ese estatus de superioridad, lo que hace es mostrar benevolencia, lo que hace es mostrar gracia, bondad, y hace un despliegue de su generosidad. Y que también no solamente la palabra chanán implica esa superioridad de una parte sobre la otra o un despliegue de generosidad, sino también implica que la parte rogante, la parte suplicante, la parte que pide, la parte que está necesitada, no tiene ningún tipo de merecimiento propio y no tiene ningún tipo de capacidad en sus propios recursos o virtudes para poder alcanzar aquello que necesita, para poder alcanzar aquello que está pidiendo o solicitando. Así que ya tenemos algo que en el Nuevo Testamento también va a aparecer, y lo vamos a ver de manera mucho más clara en el Nuevo Testamento y también en este estudio. De ahí entendemos, por ejemplo, el versículo de Éxodo 33:19, cuando el Señor le dice a Moisés: bueno, pues yo tendré misericordia de quien
quiera tener misericordia, y seré clemente para aquel que yo sea clemente. Así que no hay ningún tipo de merecimiento, no hay ningún tipo de necesidad, no hay ningún tipo de obligación, es el puro afecto de la voluntad de Dios sobre los hombres de mostrar su generosidad, pero centrada en un objeto. Esto es muy importante, centrada en una cosa. Tiene que ver más con la provisión, tiene que ver más con una bendición, tiene que ver más con un favor inmerecido, pero concretado y centrado en algo. Porque luego aparece la segunda palabra en hebreo, que es chesed. Te la deletreo Chesed. Esta palabra aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y en qué se diferencia de la primera? De la palabra chen. Bueno, pues que chesed implica varias cosas. La primera es un ardiente, y fijaros, atentos a esto, un ardiente deseo, un intenso deseo por manifestarse o revelarse a sí mismo. Ya no es como antes, en el que yo, por pura gracia o generosidad, siendo superior, voy a dar un objeto, voy a dar algo, sino que esta gracia, chesed, implica ese deseo intenso y ferviente de parte, en este caso, de Dios, como ser supremo, por revelarse a sí mismo, por darse a sí mismo. Eso sería lo primero. Pero chesed significa también, o implica también, no solamente el deseo de Dios de revelarse a sí mismo ya como persona, sino y revelarse a sí mismo como persona, pero con la intención, o mejor dicho, o añadiendo la intención, fijaros, de establecer un pacto, de establecer un acuerdo, de establecer una comunión, de establecer una relación. Dios, en su gracia, lo hemos visto a través de Chen, nos da algo por pura gracia y por un favor inmerecido, es fruto de ese despliegue de su generosidad, centrado en un objeto. Pero ahora en Chesed, Dios en su gracia no solamente se quiere concentrar o enfocar en darnos cosas, sino que Él se quiere dar a sí mismo, se revela a sí mismo, e implica lo otro. Chen sería como un acto, sí, de generosidad, pero podría ser simplemente frío, no implica una emoción. Aquí sí, vemos un amor, un deseo, un anhelo ardiente de Dios de revelarse, de salir al encuentro, en este caso, del hombre. ¿Pero para qué? Para establecer una comunión, para establecer un pacto, para establecer una relación con su pueblo, con los hombres. De hecho, ante tal oferta y tal despliegue o manifestación o revelación de sí mismo, de Dios revelándose a sí mismo para establecer una relación y para tener esa comunión que al final es la base de la relación, es una relación por pura gracia de Dios para con los hombres y de los hombres de puro agradecimiento, honra y alabanza y adoración, y todo basado en esa gracia. Fijaros, aparece una palabra o un nombre, un sustantivo, que eran los chasid, es decir, Chasid. Y los chasid, eran aquellos que habían respondido favorablemente ante esa gracia y ante ese despliegue y esa revelación de Dios, de sí mismo, y esa oferta de establecer una relación y una comunión. Es interesante ver que de estas 250 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, 43 veces esta palabra está asociada a un nombre o un adjetivo. Y de esas 43 veces que va ligada a un nombre y a un adjetivo que lo califica, ¿de acuerdo? Un nombre en cuanto a las personas, adjetivo en cuanto a la calificación. Es muy interesante que de esas 43, si tengo aquí el dato, 23, ese despliegue, esa revelación de la gracia, esa revelación de Dios manifestándose a sí mismo para establecer una relación y un pacto, viene acompañado de la palabra firmeza, viene acompañado de la palabra fidelidad. Así que vemos que es un pacto firme, es un pacto
fiel. Y luego 7 veces viene con la palabra bondad y otras 7 veces viene con la palabra pacto. Así que esto nos hace ver que Dios se revela a sí mismo de una manera fiel, verdadera, firme, para mostrar ese amor y esa bondad, y con la intención última de establecer ese pacto, como hemos dicho, y esa comunión. Retomo que aquellos que respondían favorablemente ante esta oferta y este despliegue de la gracia de Dios, pues se les llamaba los Chassid. Así que, en definitiva, Chen, la primera palabra, nos habla de nuestra necesidad y de nuestra insuficiencia, inferioridad, ¿de acuerdo? Como hombres, y más como hombres caídos, pecadores. Y también nos habla de este despliegue de la generosidad y de la bondad de Dios para darnos algo que no tenemos, centrado en un objeto. Y Chesed se basa mucho más en ese deseo y ese corazón y ese afecto y ese amor de parte de Dios para no solamente darnos algo, sino darse a sí mismo de manera personal, con la intención, repito, de establecer un pacto y una comunión con nosotros, con los hombres. Bueno, pues ya todo esto, que ahora nosotros como creyentes, a la luz de la Escritura y del Nuevo Testamento, de la persona y de la obra de Cristo y de la cruz, pues dice, oye, pues esto cuadra mucho. Bueno, pues ya todo esto estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, todas estas dos palabras se juntan y se despliegan de manera extraordinaria. Hoy no podemos ser exhaustivos, pero vamos a ver 5 glorias, 5 aristas, 5 facetas, aspectos de la gracia de Dios. Y comenzamos con la primera. Número 1. Jesucristo, lo he dicho en la introducción, es la suprema revelación de la gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 17 nos dice, el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, bueno, la ley vino a la tierra, a los hombres, o a la tierra de los hombres, a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad han venido o han sido traídas o han llegado a esta tierra, la tierra de los hombres, por medio de Jesucristo. Y ahí encontramos cómo Jesucristo es esa suprema, perfecta, completa revelación de la gracia de Dios. En todos los aspectos. Fijaros que hay un aspecto de la gracia que tiene que ver con esa hermosura, con esa gracia en el sentido de dulzura, de ser encantador, de ese buen testimonio, de ese gozo, de ese deleite, incluso de ese placer. Y vemos que Cristo también es la encarnación o manifestación, revelación suprema de esa gracia. Lo tenemos en Lucas capítulo 4, versículo 22, y leo el texto que dice: y daban buen testimonio de él, y estaban maravillados, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban descubriendo en Jesús, a los de Nazaret, algo más que una mera humanidad. Estaban descubriendo que Jesús tenía una gracia, una dulzura, una hermosura que trascendía lo humano y lo terrenal, pero se confrontaban con sus prejuicios y con su trasfondo, diciendo: pero si este es el hijo de José, este es el hijo de María. Su visión y sus prejuicios de los habitantes de Nazaret no les permitía ver, o solamente les permitía ver la humanidad, pero no les permitía ver, aunque la intuían porque veían una gracia diferente, pero no les permitía ver esa divinidad y esa deidad de Cristo Jesús. Luego también la gracia en Jesucristo, no solamente en esa hermosura, en ese deleite, sino también se manifiesta en Lucas, por ejemplo, 2:52, en esa buena voluntad y en ese favor que el propio Jesús tenía de parte de Dios, o en el que Dios mismo le quería dar a Jesús, y que esa buena voluntad para con todos los hombres, porque la voluntad de Dios, esa voluntad afectiva, es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su Hijo, y que todos vengamos a los pies de Cristo. Y vemos, por ejemplo, en Lucas 2:52,
leo lo siguiente. Dice que Jesucristo crecía en la sabiduría en cuanto al intelecto humano, en estatura en cuanto también al cuerpo humano, al cuerpo físico, biológico. También crecía en gracia o en favor para con los hombres, y también crecía en gracia y en favor para con Dios. Y vemos cómo Jesús crecía y tenía esa buena voluntad de parte de Dios sobre su vida, que lo guardaba, que lo preservaba, que lo capacitaba, ¿de acuerdo? Que lo equipaba y que lo iba perfeccionando y sosteniendo todos los días. Y luego encontramos en Jesucristo también ya esa gracia para salvación, que probablemente es la que más nos importa, ¿no? Lo que más nos interesa y en la que más nos enfocamos. Vemos que en Jesucristo es revelada no solamente la hermosura ni esa buena voluntad, sino ya de manera eficaz la salvación de Dios para con los hombres. Leemos, por ejemplo, Romanos 5, versículo 1 y 2, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos que en la esperanza de la gloria de Dios. Y fijaros lo que acabamos de leer: estamos ya justificados, reconciliados, aceptados por medio de la fe. Y tenemos ya esa paz, o disfrutamos de esa paz para con Dios, ¿de acuerdo? Ya no estamos enemistados, y todo esto es por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y tenemos por medio de la fe la entrada, hemos leído, a esta gracia en la cual estamos firmes. Si leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, fijaros, iglesia, nos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, esa primera dispensación. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, fijaros, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que lo acabamos de leer, los profetas del Antiguo Testamento estaban inquiriendo por medio de ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu de Santo y ese Espíritu de revelación. Ellos buscaban y anhelaban saber qué persona y en qué momento traerían esa gracia, y al final hemos visto que era ese mismo espíritu de revelación, ese mismo espíritu de Cristo el que los estaba impulsando y les hacía tener ese anhelo. Bueno, pues esa gracia que estaban esperando se concretó en el tiempo, en la primera venida, por supuesto, y se concretó y se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Y luego también hemos visto que se encarnó, que se reveló a sí mismo y que se dio a sí mismo a través de los sufrimientos, en este caso de la cruz. Así que esto nos lleva al segundo punto, a la segunda gloria, a la segunda aspecto o arista, si fuera como un brillante que tiene diferentes caras y facetas, y esa luz de la gracia pues brilla, ¿no? Y tiene diferentes, como he dicho, caras, facetas, y podemos ver esos brillos y ese resplandor de esa gloria de diferentes maneras. Esto nos lleva al segundo punto. Número 2. La cruz es la máxima demostración de la gracia de Dios. Hemos dicho que Dios no solamente se reveló a sí mismo y salió a nuestro encuentro, sino que Dios se dio a sí mismo, y que la mayor demostración de esa gracia es la cruz de Cristo. Cuando hablo de revelación me refiero, mejor dicho, a salir al encuentro y al manifestarse, y cuando hablo de demostración me refiero a algo activo, a una acción. Como dice en Juan 3, de tal manera Dios amó
que dio a su único hijo. Y esa demostración de la gracia de Dios no solamente se quedó en una imagen, en una salida, en un encuentro, sino que lo demostró y lo llevó a última instancia y lo llevó a esa consecución total y final, ¿de acuerdo? Y es en la cruz en la que Cristo demuestra esa gracia, ese amor, esa bondad de Dios para con nosotros, para que no nos perdemos. Demostrar, lo busqué en el diccionario, en la RAE, significa lo siguiente. Demostrar es hacer patente que determinada cosa es verdad o que se cumple, y generalmente por medio de algún razonamiento o acción. Así que Dios demostró por medio de una acción, la cruz, a su gracia. Por eso en 2 Corintios, fijaros, capítulo 8, versículo 9, nos dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y nos habla de esa encarnación, nos habla de se despojó a sí mismo, nos habla de la kenosis, y se nos habla de esa encarnación que finalmente lo llevó a la crucifixión. Dice, y todo eso es por la gracia. Dios se despojó a sí mismo, se hizo pobre, digamos, se hizo hombre y terminó clavado en la cruz por causa de nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser agraciados, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Fijaros, Gálatas capítulo 3, versículo 1 nos dice lo siguiente: oh Gálatas, Pablo hablando a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, embrujó, hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que fue por medio de la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí está hablando de no volvernos a las obras de la ley, que son muertas y que nos matan y nos condenan, sino volvernos a Cristo mediante la fe para tener esa vida espiritual. Así que la promesa del Espíritu aquí se refiere más a esa nueva vida en Cristo Jesús, a ese nuevo nacimiento, no tanto a ese bautismo de poder o el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí se nos dice que fue por medio de la cruz de Cristo crucificado y de que Él, su obra fue perfecta, es que ahora nosotros podemos ser vivificados y ahora nosotros podemos ser salvados. Así que la mayor demostración de la gracia de Dios está en la cruz. Es en la cruz que Dios actuó a favor nuestro y por pura gracia salió a nuestro encuentro en la cruz de manera inmerecida. Aquí tomamos esos dos términos que hemos visto al principio del Antiguo Testamento, chen y también chesed, no por obligación ni por necesidad, sino para reconciliarnos y darnos una nueva vida. Es en la cruz que se demostró, o que Dios demostró esa gracia y ese amor. En la cruz recibimos el regalo, obviamente, de la vida, y en la cruz se realizó ese intercambio. Su vida, de acuerdo, por pura gracia y por puro amor y por pura bondad, por la nuestra. Y es en la cruz donde no solamente se produce ese intercambio, su vida por la nuestra, porque Él nos sustituye, sino que también se realiza y ocurre esa doble imputación, es decir, nuestras injusticias y nuestras impiedades y nuestros pecados fueron cargados y puestos sobre Jesús, y su justicia, su bondad, su santidad, su perfección fueron cargados, fueron puestos, fueron imputados sobre nuestras vidas. Y eso es ahí en la cruz. Y saber esto es saber algo extraordinario. Y tener esta noticia y alcanzar y oír estas buenas nuevas es algo extraordinario. Y esto, si lo entendemos y lo sabemos, nos lleva al tercer
punto, a esta tercera gloria y faceta o cara extraordinaria de la gracia de Dios. Número 3, el Evangelio, esta noticia, es la plena exposición de la gracia de Dios. Pablo, lo leeremos un poquito más adelante, en Hechos 20, dice: no os he rehusado el anunciaros todo el Evangelio de Dios, todo el consejo de Dios. Y es por medio del Evangelio que la gracia de Dios puede ser conocida. Y es por medio del mensaje del Evangelio es que podemos llevar a las personas que todavía no conocen al Señor y que están muertas en sus delitos, en sus pecados, y que están en tinieblas y que están bajo condenación, es que podemos llevarles esta gracia, y es que podemos llevarles este mensaje para que alcancen esa salvación y alcancen esa nueva vida en Cristo Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas, no son malas noticias, y son las buenas noticias de Dios para con los hombres, de un buen Dios para un mal hombre. Es la noticia que un Dios vivo, un Dios amoroso, un Dios de luz, que vive en esa luz, un Dios santo, un Dios justo, es la noticia que ese Dios da vida a los muertos. Es la noticia de que ese Dios ama incluso a aquellos que no le aman y a aquellos que son sus enemigos. Es la noticia de que ese Dios saca de tinieblas a los que están en oscuridad. Es la noticia de que ese Dios perdona, ese Dios justo y santo perdona a los pecadores, perdona a los injustos. Es la noticia de que ese Dios, Padre, reconcilia a aquellos que eran sus enemigos y los convierte en sus hijos y les hace formar parte de su casa y de su familia. Por eso decía Lutero, Juan 3:16, la Biblia en miniatura, porque de tal manera, y este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Amar de tal manera, o hacer algo de tal manera, en ese algo es ese amor, quien lo hace es Dios, con la intención de que nadie se pierda, sino que todos aquellos que en él crean puedan tener vida eterna, y todo por medio del don y de Cristo Jesús. Y esta es la noticia que hemos recibido, que nos ha salvado, y es la noticia que te debemos transmitir, porque es la noticia que puede salvar a los hombres. Por eso no es de extrañar que Pablo, que entendió perfectamente la gracia, ¿no?, en su salvación, y solamente tenemos que ver Hechos 9 y su conversión y cómo Dios lo salió a su encuentro y lo rescató de manera gloriosa, ¿no? Diría en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no para unos cuantos, sino para todos aquellos que creen, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios no hace acepción de personas en cuanto a etnias, o en cuanto a trasfondos, o en cuanto a clases sociales. Y ahora sí, retomando Hechos 20:24, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos que habían venido desde Éfeso a Mileto, Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí Pablo lo pone todo en una misma frase: del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio es la plena exposición de esa gracia. Poquito más adelante, versículo 26-28, Pablo les sigue diciendo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Esta es la oferta, es lo que Dios ha hecho. Ahora mirad cómo vais a responder, cuál va a ser vuestra respuesta. De ahí la responsabilidad que Dios pone y carga sobre los hombres. Dice: mirad
por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, fijaros, la cual Él, Cristo, ganó por su propia sangre. Así que Pablo aquí está diciendo, es el Evangelio de la gracia de Dios, y por favor mirar, es la oferta que Dios le ha hecho para tener un pacto, para tener una comunión, y es una oferta en este caso con las condiciones y los términos establecidas por Dios, como ese ser amoroso y al mismo tiempo soberano y supremo, para un hombre que está perdido y un hombre que es insuficiente. Pero mirad, debemos responder, recordar Chasid, aquellos que habían respondido favorablemente al ofrecimiento o la oferta divina cuando Dios había salido al encuentro de ellos. Y así que el hombre puede, obviamente, y debe responder ante este mensaje para bien o para mal. Y esto nos lleva a la cuarta gloria o aspecto extraordinario, maravilloso, brillante de la gracia de Dios. Número 4. La fe es la única respuesta aceptable a la gracia de Dios. Ante el Evangelio va a haber muchas respuestas, por eso la fe no es la única respuesta, es la única respuesta aceptable, es decir, que Dios acepta. Respuestas va a haber muchas. Unos se reirán, otros se burlarán, otros se endurecerán, otros serán incrédulos, otros serán indiferentes, pero habrá aquellos que responderán con fe, aquellos que responderán creyendo, arrepintiéndose, viniendo a los pies de Cristo, aceptándolo. Y la Biblia nos muestra que la única respuesta aceptable delante de Dios para la gracia es la fe. Y debemos entender que el mismo Dios que ha provisto la salvación en su amor, en su soberanía y en su sabiduría para el hombre, es el mismo Dios que también ha establecido cuáles deben ser los mecanismos, los medios para alcanzar esa gracia y para alcanzar esa salvación. Y ese medio y ese mecanismo para alcanzar la salvación y la gracia de Dios, pues Dios, repito, en su amor, en su soberanía y en su sabiduría, ha dicho que debe ser la fe y que debe ser la gracia. Este medio, esta respuesta, nada tiene que ver con nuestras bondades, nada tiene que ver con nuestras virtudes, nada tiene que ver con nuestras capacidades personales, intelectuales, materiales o morales. Que por otro lado, todas estas virtudes o bondades, repito, personales, morales, materiales, intelectuales, son limitadas, son imperfectas, por lo tanto, insuficientes. Y yo doy gracias a Dios que, por un lado, no haya supeditado su salvación a nuestras obras, porque nadie entonces podríamos ser salvos, y es por eso, porque el hombre era insuficiente e incapaz de salvarse a sí mismo, es que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos. Pero ahora ya no es en base a nuestras obras, bondades, capacidades o virtudes, ahora es en base a la obra, a las bondades, a las capacidades, las virtudes, al mérito de Cristo Jesús, y como hemos visto antes, demostrado y ejecutado, llevado a cabo, realizado en la cruz. Así que la respuesta nada tiene que ver con nuestras capacidades personales, limitadas, imperfectas e insuficientes, sino tiene que ver con la fe. Y la fe en Dios, no en cualquier cosa. No vale creer por creer, hay que creer y creer bien. El objeto de nuestra fe debe ser nuestro Señor Jesucristo, a su persona, su obra en la cruz, sus méritos. Y entendiendo la fe no como algo bueno, como una obra o algo bueno que yo hago o que el hombre hace para ser salvo, sino más bien el reconocimiento, la aceptación, el autodesahucio propio y personal de que no hay nada bueno en nosotros y de que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino reconocer que debemos descansar y que debemos aferrarnos a los méritos y a la bondad y a la capacidad de Cristo para salvarnos, porque en definitiva, como he dicho antes, Él es el que nos sustituyó y el que tomó nuestro lugar. Y esto es extraordinario y me encanta, porque la fe nos iguala a todos. Y nos responsabiliza también a todos por igual, porque si la salvación fuera por obras,
algunos se salvarían y otros no. Los que no tuvieran las capacidades materiales, personales, morales, éticas, se perderían. Y eso nos llevaría, las obras sí que nos distinguen y nos ponen en diferentes rangos de valor o escalafones de estima o de, como he dicho, de valor. Sin embargo, habiendo entendido que por las obras nadie se puede salvar, la fe al mismo tiempo a todos nos da la misma oportunidad, nos iguala a todos, pero, como he dicho, también a todos nos responsabiliza por igual también. Es por eso que la Biblia se va a encargar muchísimo en el Nuevo Testamento de enfrentar a dos realidades, a dos categorías de existencia totalmente diferentes. Una categoría de existencia serían las obras que nosotros realizamos, otra categoría de existencia sería la fe en Cristo Jesús, la que se centra no en nuestras obras, sino la que se centra en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Mis obras se centran en mi capacidad y en mí mismo, en mi propia persona. La fe se centra en la capacidad y en la obra y en la persona y en el mérito de Cristo Jesús. Eso es la fe verdadera, la que descansa plenamente y confía totalmente no en uno mismo, sino en Cristo, en su obra y en su capacidad para salvarnos. Por eso la fe siempre se va a oponer a las obras. En Efesios 2, 8 y 9 vemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos mediante la fe. La llave que nos abre la puerta a esa salvación y esa gracia es la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación, la gracia es un don de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí nos dice, la salvación es un don de Dios, es una gracia, es un regalo, y todo esto no es por obra, sino es por la fe. Romanos 5, 1, 2 hemos leído antes, justificados pues por la fe. ¿De acuerdo? Yo tengo que confiar y creer en Cristo y confiar en que Él es suficiente para perdonarme y para salvarme. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, y le hemos leído antes, repetimos, a esta gracia. Juan 3:16 lo hemos dicho antes, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el aspecto negativo, tenga vida eterna en el aspecto positivo. Hechos 17:30, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que dejen de obrar y de confiar en sus propias obras muertas para volverse a esa obra viva y que vivifica, que es la de Cristo. Romanos 10:9 se nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 16:30, el carcelero en Filipos le dijo, señores, ¿qué debo hacer a Pablo y Silas para ser salvo? Y a Pablo y Silas no le dijeron, pues haz muchas obras o muchos sacramentos. La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos aquellos que se aferren a sus propias obras para ser salvos no viven en gracia, viven en una desgracia y nunca podrán ser salvos. Así que la fe, como hemos dicho, nos hace descansar en Cristo, en su fuerza, en su capacidad, en sus méritos. En otras palabras, al depositarnos y al confiarnos a nosotros mismos y ponernos en sus manos y confiar en Él, le estamos dando el control de nuestra vida. Y esto nos lleva a la quinta y última gloria extraordinaria, quinta y última faceta o cara de este brillo resplandor que es la gracia, o que tiene, mejor dicho, la gracia de Dios. En quinto lugar, número 5, una nueva vida transformada, santa, santificada si quieres, es la clara evidencia de la gracia de Dios. La gracia de la salvación no solamente vence o derrota al pecado en cuanto a su pena y en cuanto a su castigo. Sí, es verdad, la gracia de Dios nos libera del castigo y de la condena del pecado. Pero es que también la gracia vence la potencia del pecado. ¿Y a qué me refiero con potencia del pecado? Me refiero al poder del pecado, ese poder que nos controlaba,
que era como un yugo que nos gobernaba, nos dirigía. Bueno, la gracia no solamente nos libera del castigo y de la pena, de la condenación, sino también del poder del pecado para poder experimentar una nueva vida santificada, transformada. Por eso la gracia nos da una nueva vida, nos saca de la condenación, del castigo, y nos da una nueva vida. Somos en 2 Corintios 5:17, si estamos en Cristo somos nueva criatura, una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no estamos bajo juicio, bajo ira ni bajo condenación. Pero la gracia también nos capacita para vivir nuestra vida diaria. Nos capacita para vivir, es una vida transformada, nos libera del poder del pecado. Ahora estamos bajo el yugo, bajo la ley y el señorío de Cristo Jesús. Por eso Dios nos ha libertado, y como veíamos hace unos domingos, somos libres, pero para entenderlo debemos ponerle estas dos preposiciones. ¿Libres de qué? Y libres para qué. Y somos libres del pecado, libres de la muerte, libres de la tiniebla, libres de la condenación, y somos libres para la justicia, para la santidad, para agradar a Dios, para una vida transformada, que ya no se conforma su esquematizo, toma la forma, la apariencia, el molde, el patrón de este siglo, sino que es transformada, metamorfosis, meta más allá, morfe forma, más allá de la apariencia, más allá de la fachada. Lo que Dios hace es una transformación, una metamorfosis en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, por la cual podemos evidenciar, ¿de acuerdo?, que realmente hemos sido salvados. Repito, número 5 es una vida transformada y glorificada más adelante, santificada, que es la clara evidencia de la gracia de Dios. Fijaros, Romanos 6, 14, 15 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que yo estaba diciendo, aquí está el versículo. Ya no estamos bajo la ley, el pecado no se enseñorea de nosotros, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Liberados del pecado, ya no servimos a las tinieblas ni al diablo, ahora somos libres en Cristo Jesús para servir a la justicia y servir a nuestro Señor y ser transformados más a su imagen y semejanza. Retomamos, ¿recordáis Efesios 2, 8, 9, que somos salvos por gracia? Y esto es un don de Dios y es mediante la fe. Fijaros lo que dice el siguiente versículo 10. Somos hechura suya, poesía, poema, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la gracia de Dios nos ha liberado y ha dispuesto toda una nueva vida con un montón de buenas obras, y es esa gracia la que nos va a fortalecer y capacitar. Tal vez este es un versículo que para muchos es desconocido, pero que viene, es la carta a las pastorales, la carta de Pablo, en este caso a Tito, y fijaros qué bien lo explica. Tito capítulo 2, versículo 11 y 14, y leo. Dice de manera muy clara, ¿vale? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Es extraordinario o no es extraordinario este versículo? Recoge todo lo que habíamos dicho al principio del Antiguo Testamento también, recoge todo lo que hemos dicho hasta este momento, y ahora con el énfasis de que la evidencia clara, rotunda de una vida que ha alcanzado esa gracia es una vida transformada y santificada. Lo vemos aquí. Dios nos ha salvado para purificarnos y para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y cómo no,
1 Corintios 15, 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la gracia de Dios no solamente nos da una nueva vida en Cristo, nos ayuda, nos capacita y nos fortalece para poderla vivir, ¿de acuerdo? De una manera gloriosa y también exitosa. Conclusión, hemos llegado y finalizamos este estudio diciendo lo siguiente. La Biblia es el libro de la gracia. El cristianismo sin la gracia no se sustenta, no es nada, está vacío. Ya en el Antiguo Testamento, a través de esta palabra chen, se revela como la gracia como un favor inmerecido de un superior sobre un necesitado que ruega, que clama y que suplica para mostrarle su generosidad. Ya en el Antiguo Testamento, Chesed nos indica ese deseo ardiente e intenso de Dios por revelarse a sí mismo más allá de dar un favor o dar un objeto, una bendición, para establecer finalmente una comunión y una relación con ese hombre caído y formar un pueblo. Y como no, en el Nuevo Testamento lo hemos leído, que la gracia brilla de manera plena y completa de 5 maneras. 1. Cristo es la suprema revelación de la gracia de Dios. 2. La cruz es esa máxima demostración de la gracia. 3. El Evangelio es la plena exposición de esa gracia. 4. La fe es la única respuesta aceptable ante esa gracia. Y 5. Una vida transformada y santificada es la clara evidencia de una vida que ha sido alcanzada o ha recibido esa gracia de parte de Dios. Y hasta aquí terminamos. Viene por aquí, no sé si lo oís de fondo, a nuestro gato también maullar, suplicando. Pero hasta aquí hemos terminado, hasta aquí dejamos este estudio. No te vayas, no te desconectes sin dejar tus preguntas, sin dejar tus comentarios, sin dejar tus opiniones. Iglesia, seguimos unidos, seguimos conectados, seguimos creciendo en esa gracia, como dice el Evangelio de Juan, porque es en Cristo Jesús que recibimos gracia sobre gracia hasta que el Señor venga por su iglesia en esa gloriosa segunda venida o nosotros partamos a su presencia y partamos también a su encuentro. Nos despedimos, seguimos unidos, seguimos conectados y nos emplazamos para la siguiente semana en el siguiente programa que, si Dios quiere, abordaremos la ideología de género con un invitado muy especial. Hasta la semana que viene, que el Señor os bendiga. Bye.